Estás bien. Estamos de vuelta en este su programa Aclarando Conceptos con el doctor Leonardo Soto, economista, presidente de Integral Consultor Group. Estamos hablando sobre la economía de las ventas. Está haciéndonos un recuento histórico de lo que ha pasado en Venezuela del 2013 hacia acá, pues al 2024. Una pregunta, ¿crees que la inflación fue inducida? Inducida la inflación es un fenómeno que se da por inestabilidad de factores macroeconómicos. A ver, toda inflación técnicamente es inducida por una política monetaria errada, es decir, inyección de bolívares a la economía, en este caso puntual, sin que exista un respaldo suficiente. ¿Y qué es el respaldo? Dólares en reserva internacional, producción neta, es decir, la cantidad de bienes y servicios que se producen en la economía, una harina de maíz precocido, una lavadora, un vehículo, es decir, cuando la producción disminuye y se inyectan bolívares a la economía, la cantidad de bienes y servicios disponibles en la economía comienzan a subir su precio porque hay menos. Es un juego de oferta y demanda normal en toda economía. Una inyección constante de bolívares de dinero inorgánico sin respaldo también le generó el proceso inflacionario y después hiperinflacionario. Además de eso, lo que fueron los controles que de hecho se mantuvieron de forma bien estricta hasta de hecho el año 2018, agosto del 2018, cuando en efecto voceros del Poder Ejecutivo anunciaron en ese momento una suerte de semidolarización o pseudodolarización que mencionaron de hecho que no fue anunciada como una dolarización, ojo, fue anunciada como una petrificación del salario. No sé si recuerdan el petro, que estuvo durante un tiempo pues asomado allí sobre la palestra. Entonces el petro tenía un valor en dólares sobre el barril del petróleo y se supone que había un proceso de indexación. Agosto del 2018. En ese momento... ¿Cómo estuvo el ingreso petrolero en ese tiempo? Mira, nosotros teníamos aproximadamente una producción después del periodo de crisis prolongado. O sea, 2015 hacia abajo. Del 2015 hacia abajo. Hacia acá. Estamos hablando de 1.800.000 barriles por petróleo aproximadamente, a un precio relativo de $75 por barril. Teníamos un afluente de ingresos mensuales de más de 3.500 millones de dólares aproximadamente, que representaban para el país, además del cumplimiento de los servicios de deuda previamente adquiridos, también una serie de compensaciones sobre una estructura de gasto para una nómina pública bastante abultada, que se mantenían a partir de sus ingresos petroleros, que eran en ese momento significativos. Las reservas internacionales, que debieron haber crecido de manera significativa, de hecho comenzaron a disminuir de forma alarmante. Todos estos pequeños elementos iban sumando a que la inflación como fenómeno en nuestro país se estableciera como un hecho real, y aquí sí quiero aclarar esto, no como una inducción planificada o hecha de forma, no. Factores macroeconómicos, decisiones macroeconómicas que no generaron estabilidad en un periodo bastante largo, llevaron a un proceso de inflación, llevaron a un proceso de hiperinflación. Por eso es que en agosto del 2018, y es importante recordar esto y verlo desde la lupa económica pero técnica, el presidente Nicolás Maduro habla de reducir la brecha del déficit fiscal. No utilizó estos términos, pero él habló de que de reducir la brecha del déficit fiscal. ¿Qué significa esto? Disminuir el gasto, o sea, financiar el gasto con dinero inorgánico, bolívares sin respaldo, recaudar más impuestos, y de hecho se generaron impuestos complementarios, entre ellos, un tiempo después, el impuesto a las grandes transacciones financieras en divisa, en dólares que circulan a la economía, que han venido a alimentar esa parte, esa recirculación del dinero con lo cual los organismos de recaudación tributaria financian una buena parte de la estructura de gastos que actualmente mantiene el gobierno. Así que todo lo que ha ocurrido en la economía hasta ahora, desde el 2003, desde el 2005 hasta la actualidad, tiene que ver con decisiones de política económica. Algunas muy desacertadas, otras relativamente acertadas para tratar de estabilizar y paliar un poco todas las consecuencias que se vivió desde el año 2010 en adelante,
Y actualmente, ¿qué está pasando? La iniciativa del incremento de la actividad petrolera con la participación de empresas internacionales es positivo, obviamente sí. ¿Qué viene para el 2025? Ahí donde está el gran reto y el gran desafío en lo económico. ¿Dónde están ahorita las oportunidades? Las oportunidades están en los nichos pequeños. Actualmente, y como lo mencioné, hay un incremento de las ventas al detalle de aproximadamente 32%, con un poder adquisitivo disminuido en Venezuela. Es decir, lejos de ser el país de ingreso con bonanza petrolera que, repito, se vivió desde el 2005 hasta el 2010 aproximadamente, donde la nómina pública de más de 3 millones de trabajadores asalariados activos podían estar devengando un salario que fácilmente alcanzaba los $500 o los superaba con mucha facilidad. Actualmente las oportunidades están en ese nicho pequeño de un poder adquisitivo modesto, pero muy dinámico. Es decir, hay personas en Venezuela que ganan diario una cantidad importante de dinero y lo gastan diario. O sea, hay plomeros, hay carpinteros, hay herreros, hay trabajadores en diferentes actividades técnicas que pueden hacer inclusive hasta 60, 30, 50, $60 diarios, pero lo reciben diario y lo gastan diario. En el pasaje del transporte público, en el cuarto de kilo de café, en los 100 gramos de azúcar, en los 250 gramos de harina de maíz precocido. Entonces, ese dinamismo está llevando a que las cadenas bajas que proveen a ese público hoy estén teniendo una suerte de mejores ventas, con un margen de utilidad más reducido, sí, pero mejores ventas. Entonces, eso beneficia al que vende también azúcar por bulto, al que vende leche por bulto, al que vende pan por bulto. Además de eso, está la inyección de las remesas que siguen llegando a la economía. Integral Consultores ¿Cómo Group. impacta la remesa? No, las remesas tienen un impacto muy poderoso actualmente en esa economía de gasto directo. Integral Consultores Group estimó que actualmente 2 millones de hermanos lejanos ya legalizados en su país de destino estarían enviando hoy a Venezuela mensualmente $60. Estamos hablando de 120 millones de dólares al mes. Estamos hablando de más de 1.400 millones de dólares al año. O sea, que le ha traído un beneficio de una estabilidad relativa. Las remesas siempre son un ingreso extraordinario, Claro. para nada despreciables, y de hecho en algunos países de Centroamérica muy valorados, entre ellos Guatemala, Honduras, El Salvador, que técnicamente pueden representar hasta 1.5% de su Producto Interno Bruto. Actualmente estamos alejados de que esa cantidad de remesas que ingresan a la economía puedan tener un impacto tan significativo sobre nuestro Producto Interno Bruto, pero sí tienen un impacto directo sobre la economía de consumo, de esta economía de consumo al detalle, de la calle, de la transacción en el kiosco, de la compra de helado. Es decir, sí genera un efecto de transacción directa en el gasto. Leo, una pregunta, perdona que te llame Leo. Estamos en confianza, Rafael. ¿Hay un futuro cierto de la economía venezolana? El futuro cierto de la economía venezolana está lamentablemente, y cuando digo lamentablemente tiene sus puntos a favor y en contra, alrededor de la actividad petrolera, en lo inmediato. Porque ciertamente el vender petróleo, el extraer petróleo, el exportar petróleo es lo que genera un flujo de caja muy poderoso que permite en lo inmediato cubrir esas inversiones tanto en infraestructura como en gasto corriente que el gobierno pues ha venido haciendo y va a continuar haciendo, según entiendo, por la estructura de su política monetaria, fiscal y su política social. Sin embargo, hay un nicho muy interesante que son los rubros no tradicionales, Rafael. El tema de la agricultura, el tema de los commodities, el tema de los productos semiprocesados. Y en este evento que realizamos acá en Anzoátegui, pues yo mostré una cifra de la Cámara de Comercio de la Vela de Coro, donde afirmaron que más de un 60% se habían incrementado las exportaciones en agosto a las islas de Aruba, Curazao y Bonaire, de productos como leche, queso, algunos productos vegetales, carbón vegetal. Y ahí hay una tendencia interesante de que Venezuela tiene una suerte de despertar en otros sectores que vieron una oportunidad internacional y que posiblemente la vayan a aprovechar. ¿Crees que se va a diversificar la economía en este momento? ¿Vamos a dejar de ser una economía de puerto monoproductora a diversificarla? Yo creo, y de hecho más que creer estoy completamente seguro de que es así. Okay. Sin embargo, el escenario para que eso ocurra y ocurra en los términos que el país lo necesita es que los que manejan la política ejecutiva a nivel nacional entiendan que hay muchas cosas que se tienen que ajustar. Entre ellas los impuestos, entre ellas el fortalecer los servicios.
infraestructura, vialidad, servicios básicos, agua potable, seguridad, electricidad, entre otros. Pero estoy seguro que la economía venezolana va hacia la vía de la diversificación. Bueno, vamos a un corte y ya continuamos con Leonardo Soto. Ya regresa